ambiental que es el impacto que se genera en las empresas petroleras. Bien. Antes de empezar, ya. Bien, vamos a aprovechar que está la señorita Baure ahí. No sé quién más habla de petrolera. Hola. ¿Quién más está de petrolera? Hola. Yo, ingeniero, Dayana Araúz. Apareció Dayanita, ahí está. Bien. Dayanita y señorita Baure, ¿qué impactos se generan en la industria petrolera, tanto en sólidos, líquidos, gaseosos, en forma rápida, en cualquier parte de sus etapas? Por ejemplo, desde el momento que se descubre de que en Mandayapeco hay gas y petróleo y hay que ir allá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? No hay camino. De alguna forma hay que acceder ahí. Hay que abrir camino. Y desde el momento que abrimos camino, se genera cualquier cantidad de residuos e impacto al medio ambiente, de la cual aquellos que trabajan en las empresas van tomando fotografías de donde están haciendo la intervención, y cuando hay abandono tiene que haber una reposición al medio ambiente, no es nomás abrir carretera y para allá nos vamos, ¿no? Entonces, fíjense de que se genera impacto en todo instante. Desde que se toma la decisión hay que hacer un estudio referente a los impactos que se va a ocasionar en las actividades de ingresar a un lugar para iniciar los procesos de perforación. Una vez que se llega allá, igual, se hace la planchada, se empieza a armar el campamento y después empieza el proceso de perforación. Y en el proceso de perforación, ¿qué tipos de residuos sólidos se generan? Alejandra, please. ¿Cómo dijo Inge? Disculpe. ¿Qué tipo de residuos se generan en el proceso de perforación? Básicamente sólidos. De perforación, como usted dijo, tomando en cuenta desde lo que es la planchada. Desde que se inicia la perforación, desde que ingresa el primer trépano y va perforando, ¿qué residuos se generan? Lo que es los recortes. Exacto. ¿Y qué más? Ahí se emplean los lodos, ¿no es cierto? Lodo de perforación, todo eso. Exactamente, se emplean sustancias químicas dependiendo del tipo de lodo, ¿no es cierto? Bien. Entonces fíjense de que aquí lo que viene a ser impacto ambiental en las actividades petroleras ya no está enmarcado en lo que es el RACIN, el Reglamento Ambiental RA, ¿ya? S del sector, ¿ya? Y de lo que viene a ser, o sea, RACIN de las industrias manufactureras, la M es manufacturera, de ahí RACIN. Y el RAS, RASHC, es el Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos. Recuerdo que una vez me invitaron ahí a ver sus trabajos que hicieron en el medio ambiente y estaban abocados a determinar los residuos de impacto que se generan en los procesos de hidrocarburos. Y empecé a preguntarle, ¿y qué dice el RASH? Miércoles empezaron
a verme como si yo quisiera matarlo. Y ninguno de aquellos que exponían sus trabajos muy bonitos, ya mostrarlo ahí lo que acabo de mencionar, que se hace con los lodos, con los recortes. Y nada, tutti. Entonces, aquí fíjense de que ustedes necesitan manejar bien lo que es el reglamento ambiental del sector hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que medio que se molestó el profesor de la materia, pero yo no lo hice con la intención de hacer a menos a nadie. O sea, ustedes tienen que estar preparados, como decía ayer, para jugar en todo campo, no porque vamos a La Paz, que ya nos falta el aire. No, aquí vamos a enfrentarnos a un futuro que es incierto en el caso de ustedes, porque sabrá Dios, sabemos claramente de que las actividades petroleras en nuestro país, hace más de 10 años que no se ha encontrado ningún pozo. Los pozos actuales en producción están en vías de agotamiento. Y se pone fea la cosa porque el actual gobierno ni piensa hacer nada. Entonces, sabrá Dios qué nos irá a pasar en el futuro, porque si no se toma hoy medidas pensando en el mañana, nuestra economía, no sé, generalmente parte de los ingresos del erario nacional, bueno, parte de la pichicata, ¿no? En sistemas de producción que son de nuestros recursos, que implican ingresos y el sostén de nuestra economía, nuestro país, no porque estemos en pandemia, no porque yo sea viejo o porque ustedes sean jóvenes, vamos a tener un futuro incierto, es preocupante. Pero con esto, lo que estoy haciendo es prácticamente llamarle a la reflexión a ustedes en el sentido de que analicemos nuestra formación, a dónde vamos, qué hacemos, qué estamos haciendo ahora y qué debemos hacer mañana. Posiblemente algunos de ustedes de aquí a unos 10 años sean ministros. Bueno, a pesar que mi amigo fue ministro en este gobierno y apenas duró 20 días. Estudió en la Gabriel y le dieron el Ministerio de Hidrocarburos. José Luis, bueno, no me acuerdo su apellido, estuvo apenas un mes. Y solo les voy a decir, bueno, señores, yacimiento está en bancarrota. Efectivamente. ¿De dónde sale un sueldo de un ingeniero que gana 22.000, 25.000? Y bueno, los sueldos de esos ingenieros que están en yacimiento oscila por ahí. Están 22 días en campamento, 8 de descanso. Tengo ahí 2 vecinos ahí, con una full casa de 2 pisos ahí. Yo me pregunto, ¿y a dónde están los volúmenes de ingresos que sostiene de la venta de gas a Brasil? Se habla de que en realidad, bueno, es como producir y ver si realmente llegamos al punto de equilibrio, en que no se gana ni se pierde. Ojalá que estemos en el punto de equilibrio. Un amigo que trabaja en la refinería me dijo, pucha, ahorita estamos trabajando casi en el punto de equilibrio. Hay un poquito de utilidad. A medida que pasa el tiempo, ha venido un tipo, un extranjero, y si esto sigue así, vamos a estar después por debajo del punto de equilibrio. Esos conceptos de punto de equilibrio, cuando di hace 3 o 4 meses atrás, proyecto 1 o proyecto 2, por decir, empecé a hablar en estos términos y me dio pena, ¿no? Porque cuando uno habla en estos términos, que el estudiante no sepa qué es un punto de equilibrio a las alturas en que ustedes están, es preocupante ahora. Entonces, les decía de que es lamentable.
si algo de estas clases es importante rescatar, es de que tomemos en serio hoy lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, y pensemos seriamente qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, el rol mío, por ejemplo, yo no sé hasta cuándo voy a estar vivo, pero hoy estoy acá frente a ustedes exponiendo algo que algunos lo van a tomar en cuenta. Volviendo al tema, las actividades de perforación realmente también generan un alto impacto. De tal manera que está el RAS que posteriormente voy a mostrar y algunas tesis que han defendido ahí en la UTEPSA. Pero aquí no, si no hace de un pozo que no es tesis. Bueno, por eso les digo, en la carrera de ustedes es otra cosa, es más rígido. Bien, jóvenes, estas actividades inician, las actividades con la exploración. Después de la exploración, es decir, posiblemente aquí hay petróleo, vienen los estudios sísmicos, le dicen, bueno, vamos a irnos para allá a perforar, no hay camino, abramos camino. Hay que después llevar los equipos, hay que ver con el transporte de los equipos que se llama load boy, que consideran una tandada de vehículos que transportarán todos los equipos de perforación al lugar donde se va a iniciar la actividad. Incluso hasta ello implica impacto. Y se debe considerar todo aquello que es seguridad. Bueno, ver con la cuestión de las carreteras, todo aquello. Una vez que llegan los equipos allá, se procede al montaje. De aquí es de que en la jerga de los petroleros se llama DPM. Y de ello contempla hacer el izaje de la torre de perforación, ver la parte de servicios auxiliares, contemplar cuántas personas van a trabajar. Esas personas no van al monte a hacer sus necesidades, hay que contemplar un sistema de tratamiento de residuos referente a aguas negras y grises. Por otro lado, tiene que verse qué se va a hacer con los residuos. Entonces, fíjense, no es como la gente cree, vamos allá, vamos a perforar, metemos unos 20 gambas ahí. Bueno, no es tan así. Bueno, jóvenes, les decía de que contempla un conjunto de actividades, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, este es algo del que les habla propio de hace muchos años, que hice este análisis, que nunca pensé que ahora tenga que exponerlo. Entonces aquí yo hago una descripción de lo que viene a ser la construcción de las planchadas, los caminos de acceso, el equipo que se va a movilizar, ya hablé, ¿ya? Bueno, y después viene el izaje y el impacto, ¿ya? Va en todo aspecto. Vamos a ir mostrando algunos de ellos desde el momento en que se empieza a abrir con la apertura de camino, ¿ya? Es decir, de que el abrir camino, en primer lugar vamos a tumbar árboles. Esas especies posiblemente son el resultado de millones de años en que se fue dando de que era un árbol, antes no era así, pero fue mutando hasta que llega a tener esas características. Y bueno, si nosotros tumbamos ese arbolito, estamos terminando con la vida de una especie. Y bueno, por eso es de que la cuestión de la agricultura, del monocultivo, precisamente también es una consecuencia del impacto ambiental. Y esta actividad de tumbar un arbolito, vamos a abrir camino, vamos a hacer el desarrollo, va a haber luz acá,
pero sin embargo estamos afectando al medio ambiente. ¿Ya? Y nosotros no vamos a ir así nomás, vamos a generar residuos. Por eso empezamos a hablar de cuánto generamos de basura por día. Y de todo tipo de residuos, peligrosos, no peligrosos, biodegradables, de rápida degradación, de lenta degradación. Y bueno, se debe establecer un programa de operativo, ¿ya? Y eso va acompañado de una ficha ambiental o una evaluación de impacto ambiental, en la cual se debe establecer qué es lo que van a hacer. Generalmente esto lo puede hacer un experto en medio ambiente, mejor si es relacionado a las actividades petroleras, y va a decir, bueno, se va en esta primera etapa, se ocasionan estos impactos, se va a movilizar gente, se efectuarán las restauraciones del medio que serán afectados, en fin, ¿ya? Entonces tenemos la ley 373, tenemos la ley de hidrocarburos, número 1698, y el RASH que decía, de esta manera que ustedes no solamente necesitan, los petroleros al menos, saber de cómo se perfora, cómo se calcula la potencia de una bomba triple para el bombeo, en fin. Entonces, fíjense acá, en ese trabajo que hice, se debe ir llenando ya la habilitación de camino. ¿Cuántos días se requiere para la planchada? Los días requeridos para el montaje de los equipos de perforación. ¿Cuántos días dura la perforación o el tiempo? ¿Ya? Bueno, y en fin, tiene un conjunto de etapas. ¿Ya? Esto está relacionado a que son procedimientos que deben contemplar tiempo. Bueno, esto de acá, por ejemplo, de transporte, DPM, asesoría 1 también, no es muy sencillo. Si alguna vez tengo la oportunidad, les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, está cómo se va a coordinar la cuestión del transporte de los equipos hacia el lugar donde se va a efectuar la perforación. Comprende un conjunto de procedimientos, no es nomás decir acá están los camiones, este camión dispone de esta capacidad y vamos a llevar una parte a la torre de perforación. Aquí en este otro camión vamos a meter los motores para la generación de energía eléctrica, en fin. Entonces, fíjense, comprende un conjunto de etapas, ¿no? Hasta que esos equipos lleguen al lugar donde se va a efectuar el montaje, ya hay equipos de perforación, y eso requiere, ¿no? Mientras algunos van transportando los equipos, otros van a hacer otras actividades, ¿ya? Bueno, luego tenemos la habilitación de los caminos de acceso, debería ser más antes que lo que acabo de explicar, ya que vamos a ver el impacto que se genera cuando se va a construir, por ejemplo, un gasoducto, en los cuales vamos a abrir sendas para poder colocar las cañerías. Y peor en cuestión de caminos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, bueno, vamos a tener que virar esto para que se pueda ver. Ya, más o menos esta es la zona, ¿no? Esta es una planchada de este pozo. No sé si estará todavía en producción. ¿Qué área va a ocupar? ¿Ya? ¿Dónde se va a hacer la planchada? Y otras cosas más que tiene que ver. ¿Ya? Hasta ahí tenemos este aspecto. Después la preparación de la locación. ¿Alguien tiene su micrófono? Por favor, apaguen. Bueno, y cosas que tienen que ver, por ejemplo, dónde se va a perforar, preparar ahí la planchada, ¿ya? Es lógico que en el proceso de transporte se va a ver todo aquello que está relacionado a la carretera para llegar al punto. Por favor, ¿quién tiene ahí su micrófono? Ronnie, tu micrófono.
Que lo pague pozo. Va a salir tele. Sí, sí, voy a disculpar, ingeniero. Ya, amigas, no hay problema. A cualquiera se le va. ¿Listo? Entonces, fíjense de que eso es lo que pasa, ¿ya? Hay un montón de actividades. La preparación de la boca de pozo, fíjense. Y ahí empieza, ¿no? Cuando ya empieza a perforarse, lo que les preguntaba a Alejandra es de que se van a producir recortes. Y esos recortes, para que el trépano no logre fundirse, hay que agregarle ciertos logos que son al mismo tiempo de lubricación, son sustancias que tienen un efecto de refrigeración, ¿ya? Entonces, es interesante y largo. Y incluso los montajes de los equipos de perforación, al menos el izaje de la torre es complicadita. Y tiene que contemplar procedimientos, ¿no? Entonces, fíjense, después de posicionar el pozo, se hace el efecto del montaje del equipo. Acá hay una fotografía que muestra el izaje de la torre de perforación y otro. Y de ahí empieza lo que es el programa, ¿no? Dependiendo cómo es la parte interna donde se está perforando, ¿no? Y más o menos a qué profundidad se va a encontrar el reservorio. Entonces va cambiando hasta los diámetros. Empieza con un diámetro grande y se va disminuyendo porque se van insertando cañería de terminación, podríamos decir, que van disminuyendo en diámetro a medida que se incrementa la profundidad hasta llegar al reservorio. Y luego, lógicamente, cuando ya deja de ser útil esto, entonces hay que abandonar ese pozo, hay que restaurar nuevamente la forma en que era, ¿ya? Entonces, con esto, yo pienso de que ya hemos tocado algo y vamos a ver. Por eso es que este trabajo hoy lo voy a destinar a los de petrolera. Ya más adelante ya va a ser más general. Bien, vamos a ver este trabajo. ¿Ya? Igual, de la OTEPSA es un análisis propuesta para minimizar el daño al medio ambiente cuando se va a implementar un gasoducto. Bien. Ay, Dios mío, cuando veo esto me causa cosa. Bueno, esta tesis es del año 2009-2008. Ya estamos en 2020. Y ver esto que es un país productor de hidrocarburos, que cuenta, ni realmente se conoce cuántas son las reservas, por más de que un gobierno y otro dijo, esto es lo que hay. Estas son las reservas probables y estas las probadas. Bueno, términos que para mí me causa tristeza porque todo llegó a ser una falacia política. Bueno, jóvenes, el transportar hidrocarburos de los pozos de perforación a donde se va a llegar en un destino final de aquello que se produce, ¿ya? Requiere una alta inversión. Y eso también es un estudio muy interesante que está relacionada a lo que viene a ser implementación de gasoductos. Entre ellos, este trabajo que hizo este joven es una propuesta para minimizar el daño que se ocasiona en este proceso. Bien, aquí hay definiciones que tienen que ver con con lo que viene o debe entenderse que es un gasoducto, que es un oleoducto, y bueno, hay uno que es mixto, ¿ya? Bien, entonces lo que viene a ser es el de los poliductos,
¿ya? Entonces el gasoducto es muy diferente, transporta fluidos gaseosos, mientras que los oleoductos generalmente transportan hidrocarburos en fase líquida, y un poliducto es la mezcla de ambos, ¿ya? Bueno, entonces esto de acá es es lo que se tiene, ya los gasoductos y poliductos. Ustedes entran a internet y van a encontrar los datos de esto. Incluso hasta especifican los diámetros de las cañerías por los cuales se transportan, más que todo en nuestro país es, como les decía, de hidrocarburos gaseosos, ¿no? Más gasoductos. Y los sistemas que permiten el control, supervisión, caídas de presión, caudales, en fin, que se tienen. En este caso se muestra lo que viene a ser el gasoducto Río Grande de Cuiva, ¿ya? Entonces, que va cubriendo etapas desde que se tiene el transporte desde la planta de Río Grande hasta llegar a la Argentina. Bueno, y esos sistemas de escala, ¿no? Fíjense de que el impacto que se genera acá, por ejemplo, desde el momento en que se determina de dónde o por dónde va a pasar este gasoducto, está relacionado a estas actividades. Hay que hacer desmonte, hay que tumbar árboles, hay que preparar el derecho a vía. ¿Qué significa el derecho a vía? Significa la longitud que es permisible y permitida de acuerdo a norma, ¿ya? De aquello que se puede acceder para efectuar esta actividad. Es decir, de aquí a aquí, 10 metros, 15 metros, debe estar ahí, que no recuerdo, dentro de lo que vamos a ver más adelante. El desfile de tubería es ir colocando en forma ordenada, ya, las tuberías en los tramos donde se está efectuando la implementación del gasoducto. La apertura de la zanja, generalmente con equipos, como ustedes ven acá, ya, maquinaria, nueva pala, y lógicamente que desde el momento que hasta estos tractores están acá, ocasionan ruido, que perturban, ya, a otros seres vivos que habitan acá, no solamente a personas, a especies o fauna que se desarrollan en este ambiente. Entonces, ¿qué hacen? Al escuchar ruidos extraños, migran a otro lado. Y estamos afectando pues su hábitat, ¿no? Bueno, la inspección de soldadura es cuando se está haciendo la unión de una cañería con otra, o en otras palabras, una tubería con otra. Aquí, por ejemplo, el término que acabo de emplear, una tubería es muy diferente a una cañería, ¿ya? Bueno, después de que se hace, digamos, la soldadura, se baja ya la cañería, se tapa, se hace pruebas de presión, ¿ya? Y bueno, se finaliza con un proceso de secado interno y otras actividades más. Más o menos acá se muestra toda la secuencia mencionada que está en inglés, ¿ya? Cada una de las etapas que hablé. ¿Listo? Bien, aquí está el derecho a vía. ¿Ya? El derecho a vía, lo que les decía, no es nomás, le metamos un metrito más a la izquierda, un metro más a la derecha. No se olviden de que hay áreas donde hay gente que es propietaria de los mismos. Entonces, ahí hay que ver la forma de lograr el consenso de los propietarios para que pueda darse esta actividad en la cual se va a hacer el montaje de estas tuberías, ¿no? Bien, entonces aquí tienen las dimensiones, máximo 20 metros, ¿listo? Y incluso, fíjense de que no es nomás, hay que colocar un mojón que indica cuántos kilómetros va hasta ahí la implementación de ese gasoducto.
El desfile de tubería, como les decía, es la colocación en forma ordenada de las tuberías, ¿no? Y que también está normado. ¿Ya? El zanjado, ¿ya? Tiene que ver, bueno, esto tiene que ver incluso con pendientes, más que todo, dependiendo del relieve del terreno, ¿no? Aquí no es cualquier Canva, como quien dice, ir a soldar ahí. Un soldador de esto tiene que ser catalogado y tiene que ser certificado. Un soldador de esto tranquilamente puede ganar 2.000 bolivianos por día. Imagínense ustedes. Bueno, el bajado de tubería, como ustedes ven, es con equipos pesados, ¿ya? Y se va haciendo lo que ven el bajado, entramos bien largo para posteriormente cubrir, ¿ya? Como vemos acá, se va cubriendo. Bueno, ya casos especiales, cruzar un río, una quebrada, son casos especiales, ¿no? Hay que ver la forma de que ese gasoducto tenga un tendido adecuado. Bueno, de aquí es lo que les decía, cuando ya se culminó, hay que volver a colocar en lo posible las vegetaciones. Y fíjense, hay que hacer una auditoría. ¿Qué especies habían antes? Y hay que ver la forma de reponer en lo posible especies de la misma familia. Bueno, jóvenes, eso es lo que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con estos residuos? ¿Mm? Bueno, posiblemente ahí en el campo esto sirve para preparar usarlo como leña, ¿no? Y bueno, entonces esto de acá es importante, ¿no? Bueno, jóvenes, esto es lo que, fíjense, no es tan sencillo. Esta es la primera etapa. Entrar ya a la parte de perforación y otro es otra cosa. Bueno, jóvenes, ya se me está cumpliendo el tiempo. Tenemos 5 minutos. Estos son fotografías del tramo del gasoducto Río Grande Yacuiba, que son monitoreados, ¿ya? Todos están ahí, oye, hay una caída de presión, a ver qué pasa, o algo por ahí. Entonces fíjense de que está palmado acá con fotografías para que ustedes puedan entender de que esta actividad genera un impacto que de alguna manera está contemplada en el reglamento ambiental del sector de hidrocarburos. Esto de acá de entrar ya a lo que viene a ser, hay 2 o 3 tesis ahí en la carrera de petrolera que están relacionadas, tendido, propuesta para el gasoducto de Camiri Sucre, creo que es una de las que yo vi ahí. Y fíjense de que posiblemente esas tesis tengan algo de esto. Los que estudian petrolera, no sé si pueden entrar por la biblioteca virtual y hacer esas tesis. Una belleza, vean qué se puede hacer, o qué han hecho, o qué proponen. ¿Ya? Aquí son las fotografías que muestran las actividades en este proceso. Por eso es de que como ya el tiempo nos está fluyendo, volver a hablar otra vez, ya no. Bien, jóvenes, con esto, no sé qué más habrá acá. Bueno, son las normas y estándares que tienen que ver con la cuestión de los diseños. Bueno, lugares afectados. Bueno, creo que esto, ya esto no lo vamos a ver. Bueno, jóvenes, vamos a descansar y volvemos de aquí en 10 minutos, ¿ya? A las -4.